buenas tardes a todos. Vamos a darle continuidad a nuestras sesiones. Continuamos con el módulo 5. Recordando que la última vez estuvimos viendo lo de las lesiones oculares. Ahorita vamos a hablar de un tema que se llama la pérdida auditiva. Que la pérdida auditiva pues es una patología por demás relacionada con la parte laboral. Es un tema que también va muy de la mano con la medicina del trabajo. Entendiendo la famosísima frase del padre de la medicina del trabajo, Bernardino Ramazzini, que dice: dime en qué trabajas y te diré de qué te puedes enfermar, ¿no? Entonces, pues la pérdida auditiva en cualquiera de los medios está muy asociada a las actividades laborales en muchos giros de industria, y no solo por el tipo de la parte manufacturera, sino también aquellos que son productores de químicos por exposiciones también a sustancias que se llaman o se conocen como autotóxicos, sino que también hay en la parte de las industrias o inclusive en empresas familiares, puede haber pérdida auditiva posteriores a trauma. Estoy hablando de contusiones en cabeza, contusiones en cráneo, fisuras o fracturas de piso medio o de base de cráneo, pues están asociados a este tipo de pérdida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a arrancarnos rápidamente. Bien, miren, de las estadísticas globales, actualmente en México hay algunas estadísticas con corta de 2019, principalmente sobre Secretaría del Trabajo e IMSS, pero me quise ir un poquito más a la estadística global, conociendo que ya saben que el hipoacusia, las dorsopatías son las principales que están calificadas como enfermedades de trabajo a nivel general en México, pero sigo insistiendo que la estadística podría estar un poco sesgada, ¿no? Por el registro real que podemos presentar entonces aquí en México. Entonces, miren, me fui a un referente de la medicina del trabajo, que es el Ministerio Español, y nos hablan que la pérdida auditiva laboral es la lesión más frecuente, sigue siendo la más frecuente históricamente, es la más frecuente, de todas formas es la más taquillera, considerando que en México ahorita se está reportando que es la dorsipatía, pero pues no creo que hayamos hecho muchos cambios para prevenir las lesiones auditivas en México. Y fíjense, España reporta para el año de 2019 22 millones de trabajadores expuestos a niveles de ruido peligrosos en el trabajo, ¿no? Saben que hay diferentes referencias bibliográficas. La NOM 11 nos habla de no más de 85 decibeles, NIOSH agarra 85 decibeles, y a partir de 90, pues ya empezar a hacer diferentes cosas, ¿no? Ámbitos en la parte del área laboral, inclusive la periodicidad de los estudios, etcétera. Pero fíjense, 22 millones de trabajadores. Ahora imagínense en México cuántos millones de trabajadores podrían estar expuestos a niveles de ruido peligrosos. No sé si lo hayan reflexionado, pero basta con ir a la tortillería ahí cerca de donde uno vive, se acerca uno a la tortillería y literal prácticamente es imposible hablar con el señor de la tortillería, ¿no? Con la señora que despacha ahí. Ahora imagínense, está hablando de un negocio completamente informal. Ahora imagínense cuántos negocios así puede haber, generadores de ruido, y es no solo eso, miren, 9 millones adicionales están expuestos a solventes y otras sustancias que se consideran como autotóxicos. Entonces resulta que al lado, ahí en la colonia, pues está el que repara los vehículos, ¿no? Está el automotriz que está expuesto directamente a solventes, o está el carpintero, está X profesiones que pueden estar expuestos en todo momento y que son todavía más vulnerables que los que tenemos la fortuna de trabajar en una empresa relativamente formal, porque sí hacen hasta cierto punto cosas para protegernos, pero imagínense toda la parte del empleo que hay ahí de pymes o de empleos familiares, ¿no? Que pudieran estar expuestos a todo esto aquí en nuestro país. Pues miren, se calcula que cada año se gastan cerca de 242 millones en compensaciones laborales por discapacidad causadas por pérdida auditiva. 242 millones de euros. Hoy imagínense en México, que tal vez me atrevería a pensar que las cifras son menores. ¿Por qué? Pues porque realmente no estamos calificando muchas enfermedades relacionadas con este tipo de trabajos. E insisto, tantas miles de personas que se dedican a negocios de forma de pyme o en forma familiar que pudieran estar expuestas a estos, pues simplemente no tienen ningún tipo de compensación. Y ahora, hablando ya de la parte formal, ¿cuánto
gastan las empresas en pagar discapacidad causadas por la pérdida auditiva. Miren, la mayoría de las demandas que puede haber a nivel laboral, al menos en años anteriores, no sé qué vaya a pasar después del COVID, pero al menos en años anteriores, pues eran las de hipoacusias, ¿no? Yo recuerdo haber estado algunas en la Junta Federal, donde pues era trabajador contra la empresa o el trabajador contra el IMSS, contra el propio IMSS, demandan al IMSS. Y la realidad es que las pérdidas auditivas es muy difícil ganarlas, es muy, muy difícil, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues, normalmente los que estamos del otro lado tratamos de defender la parte de la pérdida auditiva y decimos, pues es que el trabajador no solo escucha aquí en el trabajo, ¿no? Sino también afuera y se ve en la moto y tiene un grupo musical y diario ensaya y hace un montón de cosas allá afuera, pero la ley es la ley, ¿no? Y dice la ley, en caso de duda se le dará beneficio al trabajador, artículo 18 de la Ley Federal de Trabajo, pues ya, no hay mucho que hacer, ¿no? Contra eso. Entonces, fíjense, algo más allá, ya viendo la parte monetaria, la pérdida auditiva deteriora la calidad de vida, ¿no? Del trabajador, y yo me atrevería a decir no solo del trabajador, sino de los cuidadores o de la familia. Entonces, la pérdida auditiva implica un alto precio económico para la sociedad, porque una persona que ya no oye prácticamente ya no es apto, ¿no? Yo quiero ver cuántos de nosotros en nuestras empresas tenemos un volumen importante de trabajadores sordos, por ejemplo, ya sea hechos con el tiempo por exposición o de nacimiento, ¿cuántos sabemos? ¿Cuál es la fuerza laboral que tiene este tipo de personas? Pues no, simplemente es, sabes que ya no escuchas, te voy a pensionar con la mugre que le puedan dar de pensión por haber perdido la audición y se va, ¿no? Y ahora vive como puedas, hacerle lo que puedas. Y la familia es la que se queda a cargo del cuidado de estas personas. Y por ahí alguna literatura que refiere que la pérdida auditiva puede tener inclusive un mayor impacto en la parte psicoemocional que la pérdida de la visión, ¿eh? Aguas, la pérdida auditiva se relaciona o puede estar mayormente asociada a un impacto emocional mayor que la propia pérdida visual. ¿Sale? Entonces, imagínense el impacto, pues, simplemente la persona que no escucha ya no puede convivir, no puede percibir ningún estímulo externo de música, de ruido, de algún partido, no sé si le gustaba, de hablar, de escuchar a su propia familia. Yo recuerdo una vez un trabajador que me dice que él estaba ya muy preocupado porque ya no alcanzaba a escuchar la voz de su niña. Recuerden que las mujeres normalmente tienen un tono de voz más agudo y normalmente los timbres más agudos es de los primeros que se empiezan a perder. Pero fíjense el impacto de la frase que dice, o sea, a lo que él realmente le preocupaba es que ya no podía escuchar de forma clara o de forma adecuada la voz de su niña. Esos señores no tienen un bendito precio en el planeta, ¿eh? Entonces, aguas con esta pérdida auditiva. Entonces, miren, la pérdida auditiva en forma general, en la parte laboral, puede ser parcial o total. Cuando las detectamos a tiempo, en las parciales podemos hacer todavía algunos cambios, ya sea cambios de ingeniería, administrativos o con EPP adecuado. Cuando las pérdidas ya son totales, pues ya no hay mucho que hacer. Pueden ser de un solo lado o de ambos lados. Recuerden que un maestro siempre nos decía, recuerden que el ruido normalmente entra pues, por los dos oídos, ¿no? Ni modo que la onda sonora nada más diga, solo me voy a meter hoy por el día por el lado derecho y mañana voy por el otro oído, ¿no? Normalmente la onda sonora se propaga en todo el espacio en el que permanezca ese trabajador y además puede haber sumatoria de ondas sonoras en el resto del área donde se pueda desempeñar el trabajador, ¿no? Entonces, ahora sí puede haber una mayor prevalencia por un lado, con mayor afectación, dependiendo también el tipo de trabajo. Por ejemplo, hay los militares, alguna vez en el Hospital Central Militar, en un curso de audiometría, nos contaban que los militares en ocasiones, por no verse en la pena decirles que traen las conchas y eso los hacía susceptibles a burlas, se ponían dentro del oído externo los casquillos y que con eso se hacían como su tapón. Entonces imagínense, se ponen un sólido metal excelente conductor del sonido dentro del oído y al momento de hacer las detonaciones, pues eso en automático los afectaba más, ¿no? Y también veíamos pues que tenían un oído, por ejemplo, más afectado del lado donde tiraban, dependiendo de su mano dominante, en choferes por ahí de alguna industria petrolera,
los choferes de autotanques tenían el escape del lado izquierdo y predominantemente eran los de los oídos más afectados hasta que empezaron a hacer como una especie de cabina sonoamortiguada dentro de la propia cabina del chofer. Y pues les digo, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Si empieza a haber cambios a tiempo y la ingeniería aquí es algo interesante. Entonces, cuando vean cambios unilaterales, hagan una investigación pues, tal vez más minuciosa, ¿no? De realmente qué es lo que hace el trabajador. En forma general, las podemos dividir en conductivas o neurosensoriales. Las conductivas son aquellas que afectan el oído externo, oído medio, por un montón de causas. Y la neurosensorial, pues ya hay una afectación en la cóclea, más específica en órgano de Corti. Y ojo, bien importante, puede haber una persona que tenga pérdida auditiva mixta. Se empiezan con un problema conductivo o tienen un problema conductivo y a la vez ya tienen un problema en la cóclea, ¿no? Es neurosensorial. A esto se le conoce como mixta, ¿sale? Entonces, miren, en el sitio de trabajo, la pérdida de la audición es causada por golpes o lesiones traumáticas en la cabeza. Ojo con esto. Normalmente asociamos la pérdida auditiva por ruido, ¿no? Entonces, oye, que el trabajador tiene un antecedente de traumatismo de cráneo en la chamba y está sordo. No, pues está sordo porque él maneja aquí una sierra, ¿no? Y corta madera. Pues no, señores, pues el propio antecedente ya se los dice y esto lo pueden evidenciar pues, también en los exámenes de ingreso o en los propios exámenes periódicos, ¿no? Porque inclusive la mayoría de los traumatismos se hacen afuera en casa. Se golpeó la cabeza en la bici, lo atropellaron, se cayó del árbol cuando tenía quién sabe qué edad, se golpeó la portería. Una vez vi un antecedente de un trabajador que jugando fútbol iba a cabecear, golpea contra la portería y eso le genera una fisura en el hueso temporal, generándole una hipoacusia secundaria a ese traumatismo. Entonces, vean cómo ese antecedente es importantísimo, inclusive ustedes para detectar realmente algún daño auditivo, ¿no? Aquellos que pudieran estar expuestos a algún tipo de explosión, aquellos que estén expuestos a sustancias ototóxicas, ahorita les voy a pasar ahí un listadito en breve, que la mayoría de estos que ustedes podrían tener contacto, pues son muchos fármacos, principalmente antibióticos, aminoglucósidos son los principales ototóxicos, salicilatos, que son los que sí utilizamos, realmente los digamos utilizar inclusive de diario y no tenemos ni idea que es ototóxico. Aquellos expuestos a solventes, cualquier tipo de solvente, ahí son muy afines a dañar la parte de la cóclea y obviamente exposición continua al ruido. Ojo, puede haber daño auditivo por una exposición aguda, rápida, intempestiva, unas ondas con pico, como son aquellas microexplosiones o aquella máquina que hace un ruido intempestivo rápido, inclusive llegan a rebasar más de 90 decibeles. Este tipo de ruido normalmente rebasa 105 decibeles. Estoy hablando, por ejemplo, de un tipo de un disparo, por ejemplo. Ese tipo de ruido también daña el oído y obviamente pues la exposición continua, ¿no? A cualquier cosa, aquí como nos dicen ellos, arriba de 85 decibeles. ¿Qué creen? Esto nada más es una media, ¿eh? Porque hay personas que inclusive 80 decibeles en base a su susceptibilidad ya pueden empezar a tener alguna alteración en su audición, ¿sale? Y entonces, al menos la hipoacusia de tipo laboral generalmente se produce de forma lenta por esta exposición continua y crónica que estamos hablando y se diagnostica cuando el daño desafortunadamente ya ha producido una forma irreversible de la lesión en órgano de Corti, ¿no? Entonces, con este parrafito, lo que quiero decirles, compañeros, es que si de veras hacemos buenos programas de conservación de la función auditiva, o somos conscientes de los cambios que se puedan hacer en las áreas de trabajo con exposición, no solo arriba de 90, porque la NOM 11 nos dice, todo lo que esté arriba de 90 ya tienes que hacer cambios. No, señores, váyanse al umbral, váyanse a 85. Recuerden que los decibeles son exponenciales, son logarítmicos. No es como bajarle el volumen al estéreo, ¿no? De 90 lo va a bajar 5 al volumen para que quede en 85, ya la libré. Señores, para lograr bajar un área donde, ejemplo, normalmente está 90, lo quiero bajar a 85 decibeles, tienen que hacer un montón de cosas muy importantes, porque no es como bajarle el volumen. Recuerden, los decibeles son exponenciales, son logarítmicos, ¿sale? Es así de complejo.
Entonces, miren rápidamente la fisiología de la audición. Tenemos la parte anatómica, tenemos el lóbulo de la oreja con la parte del el hélix, el trago, el antihélix, las diferentes porciones del lobulito de la oreja, que está recubierto por piel, 3 estratos, está hecho de cartílago, tiene forma de conito. Aquí empieza el oído auditivo externo, se introduce, tenemos un orificio en la parte del cráneo, en la parte media del cráneo, hueso temporal. Todo esto hasta aquí es el conducto auditivo externo. La piel del oído que recubre la parte externa del oído se mete a la parte del conducto auditivo y esta tiene una particularidad que genera una secreción que se llama el cerumen, que está hecho pues para captar ahí partículas de polvo y otros bichillos, ¿no? Después tenemos una separación que es la membrana timpánica, compuesta por tejido fibroso, que es muy elástica, transparente, normalmente transparente, y lo que hace esta membrana es aumentar la impedancia o la resistencia de la onda acústica sonora, que nos va a ayudar pues a aumentar la parte de amplificar los sonidos, ¿no? Después viene aquí la parte de los 3 huesecillos más pequeñitos para que se den una idea. Todos, por favor, les pido que vean el tamaño de su uña, del dedo meñique. Todos véanse de su dedo meñique, véanse su uña. En la uña de su dedo meñique caben los 3 huesecillos colocados, martillo, yunque y estribo, perfectamente articulados y a la vez tienen el músculo más pequeño del cuerpo humano, que se llama el músculo estapedio, que es el que va a detonarse cuando vemos el reflejo estapedial y se articulan uno sobre de otro. Con esto también van aumentando la impedancia, o se van moviendo en base a la onda sonora y llegan aquí a la platina del estribo, donde está finalmente la membrana oval. Entre la membrana timpánica y la membrana oval, todo lo que está aquí se conoce como el oído medio. Tiene una desembocadura muy importante que se llama la trompa de Eustaquio, que llega hacia la orofaringe. Esta trompa de Eustaquio nos ayuda a regular la presión que pudiera haber en esta zona de aquí para abombar o destrabar, por decirlo de una forma, la parte de la membrana timpánica con las presiones que tengamos. Y por eso cuando tenemos inflamación de la garganta, normalmente las bacterias o los bichos se meten a esta zona de la trompa de Eustaquio y fácilmente pueden generar unas infecciones aquí que se llama otitis media por muchas causas, ¿no? Y por último tenemos el oído interno, que empieza ya en la porción petrosa del hueso del temporal, base media del cráneo. Recuerden que la base del cráneo tiene el piso anterior, medio y posterior. En el piso medio hay un hueso, parte del hueso temporal, que se mete hacia la línea media, va prácticamente la punta del temporal llega paralelo al foramen magno, y adentro de esta parte petrosa, se llama porción petrosa, piedras de las partes más duras del cráneo, tenemos estos órganos importantísimos del oído interno, que es la cóclea, su forma lo dice, adentro está el órgano de Corti, que realmente es el que al momento de que se mueve esta onda sonora, que adentro está lleno de líquido, mueve a las células ciliadas del órgano de Corti. Esto se traduce en una transmisión eléctrica y ya viaja a través del octavo par craneal, el vestíbulo coclear, al cerebro, y ahorita vamos a explicar esta vía neuronal. Recuerden que también en el oído interno tenemos el laberinto, ¿no? Con los 3 canales semicirculares que tienen a su dentro la otolinfa, que es un líquido especial, que aquí también tiene una composición especial entre sodio y potasio, y tiene los otolitos. Señores, nos sirve para el equilibrio. Por eso a veces cuando tenemos infecciones del oído medio principalmente, o una infección de garganta que se puede ir hacia esta zona del oído medio, si se va la infección hacia la parte interna del oído, puede generar laberintitis o inflamaciones en esta zona del vestíbulo y genera obviamente los cuadros de vértigo, ¿no? Por ejemplo, muy clásico, el vértigo está muy asociado a infecciones virales, por ejemplo, y es importante entender esta zona anatómica, ¿sale? Entonces, las ondas sonoras o vibraciones viajan hasta el conducto auditivo externo. Aquí voy a hacer un pequeño dibujo. Viene la onda sonora en esta porción, choca en esta parte del lóbulo de la oreja y simplemente hace o introduce, disminuye la longitud de onda haciéndola más intensa para que esto mueva en un vector aquí, mueve en un vector aquí, y esto hace que el platisma de la membrana oval mueva a su vez el líquido que está acá adentro,
haciendo que las células ciliadas tengan contacto unas con otras y se empieza a producir el sonido, ¿sale? Entonces, ya hablamos de los 3 huesecillos. Los huesecillos como tal sirven para amplificar el sonido, y transmiten las ondas sonoras al oído interno, a la parte de la cóclea. La cóclea convierte la señal acústica en energía mecánica, que estos son impulsos eléctricos capaces de ser interpretados por el sistema nervioso central. Ahora, el órgano con el que realmente oímos es el cerebro. Todo lo que les acabo de explicar ahorita es un movimiento físico de presión de aire que entra al oído, y vean qué maravilloso es el oído, porque con el simple hecho de que entre una columna de aire a ciertas frecuencias, con todos estos mecanismos que acaban de pasar en un espacio muy pequeño que tenemos adentro del cráneo, lo traducimos en un estímulo eléctrico, y es de esta forma tan maravillosa que ustedes en este momento están captando no solo mi voz, sino todos los ruidos que puede haber alrededor del ambiente o de su ambiente, y los traducimos, realmente lo estamos escuchando a través del cerebro, ¿no? Entonces, el daño dentro de la cóclea tiende a ocurrir inicialmente y en mayor proporción en el segmento que detecta sonidos en el rango de 3000 y 4000 Hz. Esto se los quiero aclarar, es algo muy interesante el edificio. Miren, las ondas, los sonidos con frecuencias más agudas empiezan donde empieza especialmente la cóclea, la parte más ancha de la cóclea, por decirlo de una forma más agudo, capta más fácil los sonidos agudos, y conforme se va metiendo el caracolito la parte más estrecha donde está la estría vascularis, encuentra los sonidos más graves. Esto también nos explica por qué es más frecuente encontrar lesiones auditivas en frecuencias agudas que en frecuencias graves, ¿sale? Entonces, miren, hablando de la vía auditiva, ya tradujimos esta señal mecánica, ya se tradujo en impulsos eléctricos, viaja a través del nervio auditivo, hace un relevo a nivel de la médula espinal, perdónenme, a nivel de la base cerebral, prácticamente estoy hablando del tallo cerebral, donde en segundo lugar llegan los núcleos cocleares, están en la parte posterior, manda unas pequeñas fibras a las astas anteriores, otras las decusa hacia el otro lado, llegan a hacer un relevo a la oliva superior, suben a una vía que se llama el lemnisco lateral, que está en la parte de la protuberancia y el bulbo, suben a los colículos inferiores. Vean cómo el oído, por ejemplo, derecho, manda señal, pero realmente la principal vía por la que viaja es el lado izquierdo. Manda una pequeña señal más débil o con menos intensidad por la vía del mismo lado, por la vía ipsilateral, pero realmente esta decusación es la que tiene la mayor carga de la vía, ¿sale? Llegan a una zona especializada aquí del tálamo, estamos hablando ya de la parte más arcaica del cerebro, del mesencéfalo, llega aquí al tálamo, y por último, a través de muchas neuronas, pues llegan aquí a la corteza auditiva, que se encuentra en el lóbulo temporal, y es realmente con este pedacito del cerebro, a través de toda esta vía tan maravillosa y compleja, que es como nosotros ahorita podemos escuchar, percibir, interpretar inclusive cualquier tipo de sonidos, hasta lenguajes, etcétera, ¿no? Entonces aquí es un pequeño resumen sobre la cadena neural, que le llamamos la cadena neural, porque va de primera neurona, segunda neurona, la vía auditiva directa, tercera neurona, cuarta neurona, y por último la quinta neurona, giros temporales transversos, que conocemos en un nivel anatómico más específico, las áreas 41 de Brodmann en los lóbulos temporales. Entonces, conclusión, cualquier lesión que reciba de forma directa o indirecta en estas zonas de mi cerebro, en las zonas del tallo cerebral, con edema del tallo cerebral, edema de la protuberancia o bulbo, o alteraciones en la parte del oído, de todas estas partes que ya vimos anatómicas, pues me van a generar una pérdida auditiva, ¿sale? De diferentes grados y con diferentes manifestaciones. Entonces, bueno, para empezar a estudiar la parte del daño auditivo, pues lo primerito que debemos de hacer es un interrogatorio, una historia clínica para exposición específica a riesgos de la parte otológica, que ya dijimos, ¿no? Oye, ¿usted en qué trabaja? ¿Qué tipo de trabajo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué máquina lo hace? ¿Está expuesto, utiliza sustancias químicas? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué concentración?
qué tipo de EPP ocupa, cada cuándo lo ocupa, lo sabe utilizar o no. Y eso es como la parte laboral. Y después afuera en casa, pues preguntamos, oye, ¿usted dónde vive? ¿Hay algún taller mecánico cerca de su casa? ¿Algún taller automotriz? ¿Huele a alguna sustancia química en particular? ¿Usted o su marido o sus hijos o quien sea trabajan con algún tipo de sustancias, etcétera, ¿no? Entonces, ¿usted qué hobbies tiene, no? ¿Toca algún instrumento? ¿Le gusta ir a rave? No sé, ¿no? Todo eso nos puede ayudar al interrogatorio específico para ir aterrizando bien lo de la pérdida auditiva, ¿vale? Y después del interrogatorio, lo primero que debemos de hacer ya para la parte clínica, pues es una otoscopía, ¿no? Todos sabemos, utilizamos el otoscopio, se deben de hacer, se deben de revisar algunos aspectos. Entonces, miren, de la técnica, el otoscopio nos sirve únicamente para ver el conducto auditivo externo. No nos deja ver más. Realmente, la técnica ideal es alcanzar a ver la membrana timpánica, se alcanza a ver ahí la pars flácida, se alcanza a ver el resto de la membrana, ¿no? Vemos las características, vemos que todo el conducto auditivo esté bien y es prácticamente invisible después atrás de la membrana timpánica, ya no se ve porque es como si tuviéramos un vidrio ahí esmerilado, se alcanza a marcar ahí una rodillita del martillo y es a lo único que nos sirve el otoscopio, pero realmente nos da muchísima información, ¿no? Simplemente el ver de inicio con el otoscopio, deben de jalar siempre la orejita, recordando que el conducto auditivo externo tiene una forma de S. Si ustedes rectifican jalando la oreja, puede entrar de una forma recta, directa y con mayor profundidad el otoscopio. Lo debemos de hacer con cuidado, sin lastimar al paciente y verificando que no lo introduzcamos de más, pues para no lesionarte en la membrana timpánica, ¿no? Inclusive una mala maniobra puede llegar a rasgar o a romper la membrana timpánica. ¿Qué cosas vemos? La causa número uno, tapones, ¿no? De otocerumen ahí que pudieran estar ahí obstruyendo la, la, la visión. Podemos ver datos de infección, hongos, luego vemos ahí como costras de sangre. El trabajador, bueno, los pacientitos normalmente dicen es que luego me da mucha comezón porque no lavan su EPP, agarran la llave, el alambre, el clip, lo desenroscan y a darle, ¿no? Adentro del conducto auditivo por la comezón, pero pues todo eso traumatiza el epitelio, ¿no? Adentro de la piel y genera infecciones o puede generar también lesiones importantes con sangrado, ¿no? Inclusive se llegan a perforar. Ojo, este es un dato muy, muy interesante porque puede haber perforaciones y algunas cosas así un poquito creepy. Más de una vez me ha tocado ver que cuando se hace la otoscopía encontramos bichitos, ¿no? Al fondo ahí pegados al tímpano. Puede haber, normalmente son chinchillas, me ha tocado ver grillos. Ahí ustedes pueden encontrar cosas maravillosas en una otoscopía, ¿no? Como el famosísimo frijolito, etcétera. Ahora, en un estado normal, el conducto auditivo externo pues es cartilaginoso. La membrana timpánica tiene un aspecto nacarado. Aquí vemos una perfecta imagen de cómo se ve de forma normal una membrana timpánica. Tiene escasa transparencia, no se alcanza a ver más allá, es translúcida y brillante y tiene un color como grisáceo. Ahora, es tan noble la membrana timpánica que cuando tenemos procesos infecciosos o inflamatorios, pues nos deja ver muchas cosas a través de ella. Entonces, fíjense desde aquí este epitelio de estar con un aspecto algo palidón, cuando se pone hiperémico, se ven secreciones, se pueden ver pus, se pueden ver inclusive hifas de hongos. Cuando está muy edematizado, se cierra el conducto auditivo externo y inclusive a través de la membrana timpánica podemos ver secreciones, ya sea que salga la secreción o se puede ver un nivel, ¿no? De líquido ahí, de líquido, se ven los niveles, ¿no? Muy, muy marcados y eso nos habla ya sin dudar los datos clínicos de una otitis media, ¿no? Entonces, si toma un aspecto blanquecino, aparecen placas, esto se llama una timpanoesclerosis, que es una variante que se da por degeneración crónica de la membrana timpánica. Literal, se van haciendo como unas manchitas blancas que le van perdiendo su capacidad translúcida y esto pues se da por la edad o inclusive por lesiones traumáticas previas, ya sea por objetos o por procesos cicatrizales previos, ¿no? Y lo que les comentaba que también nos deja ver otitis medias agudas o inclusive perforaciones. Entonces, pues la otoscopía es un paso importantísimo para empezar a hacer un buen diagnóstico de pérdida auditiva.
Ahora hablemos rápidamente sobre los tipos de hipoacusia y la severidad. Entonces, ya hablando de la hipoacusia, prácticamente puede estar dada en la parte conductiva, cuando se altera cualquier cosa del oído externo y del oído medio. El oído externo, causa número 1, tapones de otocerumen. Causa número 2, infecciones, lesiones del conducto auditivo externo. Causa número 3, alteración en la membrana, cirugía, cicatrizaciones, timpanoesclerosis. Segundo que debemos de observar para hipoacusias conductivas, cualquier alteración del oído medio, que puede ir desde traumatismos con luxaciones de la cadena estapedial, de los huesecillos. Puede haber fracturas previas, puede haber lo más común que son infecciones, ¿no? Que les decía, se ve aquí la pus, esto se puede llenar de agua, etcétera, ¿no? Y por último, lo dividimos en hipoacusias sensoriales o neurosensoriales, que son ya alteraciones directamente en todo el sistema complejo de la cóclea, que no me voy a meter a nada de fisio del órgano de Corti, pero pues son lesiones ya mucho más complejas, recordando que de aquí sale el octavo par craneal que va a traducir los impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, les comento que hay varios estudios para ver la parte de los umbrales auditivos y en forma general el que más utilizamos en las empresas, el que más solicitamos es la audiometría por vía aérea, donde se ponen aquí unos audífonos. Estamos cerrando la parte completa de la concha del pabellón auricular y se está impulsando, se está transmitiendo un sonido a través de un impulso sonoro y se hace todo el mecanismo que ustedes ya conocieron hasta que llega acá. Pero hay otro tipo de prueba que es todavía más sensible para la parte nerviosa, que se llama la vía ósea, donde se pone directamente un aparatito que vibra y hace vibrar, hace que se mueva, se shakea aquí todo el sistema coclear y estimula prácticamente directa el nervio, y que inclusive puede llegar a ser más sensible para detectar alteraciones nerviosas, porque simplemente se salta toda la parte del conducto auditivo externo y el medio, ¿sale? Y ahora la hipoacusia, dependiendo de los niveles que vayamos observando en los audiogramas, podemos dividirla en normal, leve, moderada, severa, profunda, y puede haber una cofosis o pérdida auditiva completa, ¿no? Les comento que para esta clasificación hay varias escuelas. La más común utilizada en México se considera que todo lo que sea de 20 para arriba es una audición normal, ¿sale? De 20 para arriba se considera normal. De 20 para abajo ya se hace el primer diagnóstico de hipoacusia. Y esto simplemente lo vamos a subdividir, le vamos a poner el segundo apellido, ¿no? Entonces ya tenemos, a ver, todo lo que es de 20 para abajo es hipoacusia, ya tenemos el nombre y ahora vamos a darle el apellido. De 20 a 40 se considera una pérdida de audición leve. De 40 a 70, una pérdida de audición moderada. La mayoría de las escuelas en México nos hablan de 40 a 60, o sea, van de 20 en 20. Después, de 60 a 80, pérdida de la audición severa. Aquí nos están mostrando de 70 a 90 y más de 90 como una sordera profunda. ¿Sale? Entonces, para no hacer los bolas, la pérdida auditiva más común que se maneja en México es debajo de 20 hipoacusia, y lo voy clasificando de 20-40 leve, de 40-60 moderado, de 60-80 sordera o severa, de 80 a 100 ya es profunda, y más de 100 restos auditivos, cofosis o sordera ya prácticamente irreversible, ¿sale? Entonces nada más recuerden estas dos escuelas donde van de 20 en 40, las pueden ir de 40 a 70, etcétera, pero la más utilizada en México va de 20 en 20, ¿vale? Y ahora, por último, aquí en el audiograma, nada más lo quiero mencionar, una forma muy sencilla de hacer la interpretación del audiograma es, vemos en la gráfica dos cosas, la frecuencia en hertz, aquí hablamos de la pérdida de audición en decibeles, que va hacia abajo, la coordenada de las Y, aquí en la coordenada de las X, empezamos de una forma muy sencilla a partir de 1000 Hz, todo lo que es de 1000 Hz para abajo, o sea, frecuencias graves, 500, 250, 125, se consideran conductivas, ¿no? Entonces son hipoacusias conductivas, y esto abajo de 20, y de 1000 para acá son conductivas, y de 1000 para arriba, 2000, 4000, 6000, 8000, hasta el 1000 que ustedes quieran. Normalmente hay audiómetros que llegan hasta 16000 o hasta 22000 Hz, que son los que detectan los cambios más incipientes.
Se le considera sensorial o neurosensorial. La, la, eh, la parte más específica para llamarla neurosensorial es cuando tenemos de base una audiometría ósea, tenemos una audiometría aérea con alteración arriba de 1000 y es así como lo podemos hacer o llamar mucho más específico, ya con toda la base científica, neurosensorial. ¿Sale? Entonces, repito, para la interpretación de la audiometría es algo muy sencillo. Lo primero que veo es si esto está arriba de 20 o abajo de 20 en cuanto a los decibeles. Pérdida de audición en decibeles se miden en la coordenada de las yes. Todo lo que esté arriba de 20 es normal. Si está abajo de 20 se llama hipoacusia. Le vamos a poner la hipoacusia, vamos a ver si es conductiva de 1000 para abajo o si es sensorial de 1000 para arriba. Sí, y ya que la tengo conductiva o sensorial, simplemente le voy a poner su tercer apellido, que si es leve, de 20 a 40, moderada, de 40 a 60, severa de 60 a 80, profunda de 80 a 100 y más de 100, restos auditivos o cofosis. ¿Vale? Muy bien. Entonces, para evaluar la audición, pues el mecanismo más común que tenemos es la audiometría, que es la que más utilizamos en el medio laboral. Y de esta audiometría normalmente ocupamos el medio aéreo. Les recuerdo que hay a su vez la audiometría por vía ósea, que quien sabe la puede utilizar y también les va a dar mucha utilidad. Y esta es muy específica para ver daño en la parte nerviosa, ¿no? Entonces, miren, la audiometría clásica o de tonos puros es un examen fundamental para medir la audición. Busca determinar el umbral, que consideramos el umbral como el menor estímulo a una intensidad mínima que es capaz de percibir el oído. ¿Sale? Y esto se da para cada una de las frecuencias. Las frecuencias ya hemos hablado. El oído humano puede ir desde de 250 Hz hasta 6000 Hz. Pero el oído humano tiene una característica muy importante que realmente utilizamos una cosa que llamamos las frecuencias del habla, que van de 500 a 3000 Hz. Quiere decir que entre 500 y 3000 Hz es como el tono promedio donde el oído humano percibe de mejor forma el tono de voz del resto de los seres humanos. ¿Cómo se traduce esto? Pues que es con las frecuencias que socializamos, que escuchamos, que vemos la tele, que oímos las conversaciones, la música inclusive, cuando vocalizan, etcétera, pues son de nuestros tonos más importantes, entre 500 y 3000 Hz. ¿Sale? Pero aún así el oído humano puede escuchar desde 125 Hz hasta 6000 Hz y por ahí debe de haber alguien que es extraordinario, un fenómeno que puede escuchar hasta 8000, 10000 o más Hz, ¿no? Entonces, la audiometría pues, nos sirve para esto, para escuchar en diferentes frecuencias cómo está el umbral del oído de esa persona e ir detectando de una forma inicial pues algún cambio en su umbral auditivo. Y les voy a dar un tip bien interesante para la audiometría. Cada vez que metan a alguien a la audiometría, rápido, pregunten si no tiene miedo a la oscuridad, miedo a estar encerrado, si les comprende bien en las instrucciones que le dieron. Y la instrucción es muy sencilla. Señor, le voy a dar estos audífonos, se los coloca, debe estar bien cerrado, ajusta la diadema y le voy a pasar el sonido y le voy a pedir que cuando escuche o perciba el menor ruido, por favor avíseme, levante la mano, apriete el botón, lo que ustedes consideren como mejor técnica y preferentemente se hace con el paciente ya sea de lado o de espalda, para que él no esté viendo cuando ustedes mueven sus manitas y estén dando el estímulo, porque a veces así nos pueden hacer trampas, ¿sale? O simplemente aquí, pónganlo de frente, pero póngale una barrera física, aquí puede ser algo que oscurezca, una sombra en su vidrio, un folder, lo que ustedes quieran, para que el paciente no tenga un contacto directo cuando ustedes muevan sus manitas y no les haga trampa. ¿Sale? Y pueden ahí tener contacto visual directo con su paciente, hacen su audiometría, primero determinan el umbral, no me voy a meter mucho en la técnica, pero es importante decirle al paciente que en cuanto escuche o perciba el menor mínimo estímulo, él debe de levantar la mano, debe dar la señal de que lo escuchó, ¿sale? Ahora,
Tenemos otro tipo de estudios que nos pueden ayudar a complementar, que estos ya normalmente son del campo del otorrinolaringología o de los especialistas en audiología, como la logoaudiometría, que se conoce como la audiometría verbal. La audiometría verbal simplemente evalúa la audición en comprensión del lenguaje. Cuando una persona tiene una alteración mayor del 50% en no captar monosílabos o bisílabos que se le van diciendo dentro de la cabina a través de este microfonito que ven aquí, que tiene la mayoría de los audímetros, se hace la logoaudiometría y si la persona no capta más de la mitad, ya se considera que puede tener un daño importante, obviamente principal a las frecuencias del habla. Otro estudio complementario es la timpanometría. Es un método muy específico para evaluar alteraciones del oído medio, donde se le mete un estímulo a presión, hacemos que se mueva toda la cadena osicular, membrana timpánica hasta la membrana oval, y esto recibe un reflejo a cierta presión y se grafica en forma de una pirámide, ¿no? Hay diferentes tipos de ondas, las ondas A, B, y de ahí hay unas variantes, las A, Z, etcétera, que nos hablan realmente de que toda esta estructura está en buenas condiciones o que inclusive tenemos afectaciones en oído medio importantes que hacen que la persona pueda tener un daño auditivo y no es precisamente neuronal, o no es precisamente de la cóclea, ¿sale? A nivel del octavo par craneal. Y otro que por mencionar, tenemos el reflejo acústico, el reflejo estapedial, donde igual se busca la contracción de los musculitos del oído medio en respuesta a un ruido intenso y se hace que se haga un reflejo, ¿no? Rápidamente de este mecanismo de defensa. De hecho, el reflejo estapedial, compañero, sirve para cuando nos exponemos a un ruido muy intenso de forma súbita, abrupta, por ejemplo, una explosión. El reflejo estapedial contrae el movimiento de los huesecillos del oído, evita que se muevan de una forma brusca las membranas y eso reduce que entre la onda de choque hasta la parte del oído interno. ¿Sale? Aquí podemos tener ya otros estudios más avanzados como las emisiones otoacústicas, que son muy buenas para detectar alteraciones auditivas, ¿no? En trabajadores, pero ya son estudios más de neuroacústica. Los potenciales evocados es otro estudio de neuroacústica y hay otro sinfín de estudios, ¿no? Nada más les menciono estos para que vean todo lo que ustedes pueden ir solicitando, no solo con la audiometría, ¿sale? Hoy hice la audiometría, salió mal, puedo hacer una audiometría ósea, de ahí puedo pedir a los expertos la logoaudiometría, la timpanometría, reflejo acústico, las emisiones autoacústicas, hay un montón de cosas, ¿no? Para seguir estudiando sus casos. Entonces, miren, lo que les comentaba, la audiometría tonal se lleva a cabo cuando el paciente es capaz de reconocer una determinada frecuencia, un determinado volumen. El factor determinante es el umbral auditivo, los que le comentaba, y representa la intensidad mínima audible del paciente. Normalmente empezamos en 1000 Hz, bajamos a 20, máximo 30 decibeles. Se le pide al paciente que ponga mucha atención, se le pasa el estímulo y en cuanto él ya percibió qué tipo de estímulo le voy a dar, ahora sí me voy y empiezo normalmente 0,5 decibeles y empiezo a subir de 10 en 10. Y voy apretando, mando el estímulo por unos 3 segundos, y me voy a 20 y de ahí me voy hasta que me conteste, bajo 5, doy el estímulo hasta que me conteste, verifico y es así conforme como voy realizando realmente mi gráfica de mi audiometría, ¿sale? No me quiero meter ahí en más detalles para no confundirlos más, pero aquí es un audiograma, ¿no? Normal, lo que ya habíamos platicado, ¿sale? Entonces, miren, la audiometría tonal se suele llevar a cabo o se debe de llevar a cabo en una cabina o habitación acondicionada acústicamente. Bien, compañeros, esta es una parte clave. He visto muchas veces que luego van, no voy a quemar algún lugar, pero he visto algunas audiometrías donde van a alguna mina, lo sientan adentro de prácticamente de un carro, de una oficina que está hechiza afuera de la mina, les ponen unos audífonos que aparentemente esos audífonos son especiales porque contienen todo el ruido que hay de fuera y así les empiezan a hacer la audiometría. No lo marca así la NOM 11 y las especialidades médicas en estos temas no ven conveniente hacer este tipo de audiometrías. Entonces, conclusión, no las hagan así, tienen que tener una cabina sonoamortiguada, calibrada, con las condiciones ANSI específicas, validada por algún proveedor que esté certificado por EMAI y solo así se puede hacer una buena audiometría tonal. Si ustedes tienen sus propias cabinas adentro de su centro de trabajo, que sería lo ideal, pues nada más verifiquen, ¿no?, que su cabina cumpla con todas estas especificaciones.
¿sale? Luego los metamos aquí a la oficina ahí de recursos humanos, ya queremos hacer las audiometrías, olvídense, ¿no? No es la forma adecuada. Y simplemente cuando les caiga una auditoría, pues se les van a echar abajo todo lo que hayan hecho, ¿no? También si ustedes contratan este servicio, verifiquen que el proveedor cumpla con este tipo de requerimientos, asimismo con el audiómetro, que esté en muy buenas condiciones y que tenga su certificación de calibración al menos una vez al año, ¿sale? ¿Qué hace el audiómetro? Emite señales de test, varios tipos de niveles de presión sonora y varias frecuencias que realmente ustedes lo pueden ir modificando, que repito, no lo voy a hacer. Y eviten, lo que sí les puedo recomendar es eviten los test automáticos, ¿no? Muchas veces luego el paciente le pongo ahí el automático, el test de sí, y lo dejo ahí solo. Y la maquinita se va a seguir, va a mandar sus señales y conforme le vaya contestando o no el paciente, el otro se va a seguir y pueden encontrar unas audiometrías horrendas, ¿no? Que pudieran no tener relación con lo que realmente está interpretando el paciente. Y por último, pues nos arroja el audiograma, que es una ilustración gráfica que muestra los umbrales de audición en relación a la audición normal media que puede tener un paciente. Todo lo que está en rojo, rojo bolita es oído derecho, todo lo que está en tache azul, oído izquierdo, y puede haber a su vez en los audiogramas otro tipo de simbología, como son unos triángulos invertidos a las partes laterales, que son ya cuando se hace con enmascaramiento o se hace ya con ósea, etcétera. No puede haber aquí un montón de otras variables que pueden encontrar en su audiograma, ¿sale? Entonces, miren, hablando ya de exposición de ruido, el límite de exposición recomendado por NIOSH es de 85 decibeles, ¿sale? Un susurro, normalmente el oído humano lo puede percibir a 30 decibeles. Una conversación normal, como la de ahorita, se dice que es como a 60 decibeles. La realidad es que yo ahorita estoy alzando un poco más la voz porque estoy en un medio donde hay mucho ruido ambiental aquí en mi área de trabajo. Y normalmente se dice que van entre 45 y 50 decibeles, una conversación normal. Y de aquí empezamos, ¿no? Fíjense, un taladro de mano, que yo creo que la mayoría de nosotros hemos utilizado un taladro en casa para hacer cualquier cosa, ya nos genera un ruido de 98 decibeles. Un rociador de pintura hasta ciertos 5, hablamos aquí de una bomba de pintura, ¿no? Cuando echamos a andar, está la maquinita con su bandita, ya rebasa los 100 decibeles. Una motosierra, 110 decibeles. Un martillo de perforación, 114 decibeles. Un taladro neumático de precisión, 119 decibeles, ¿no? Entonces, imagínense realmente todas las exposiciones a ruido que podemos tener, no solo dentro del trabajo, sino fuera del trabajo, ¿no? Yo quiero ver quién de ustedes, cuando estamos taladrando algo en la casa, haciendo ahí un huequito o haciendo cualquier chamba dentro de la casa, nos ponemos realmente en nuestro equipo, ¿no? Los tapones, unas conchas, los lentes, pues jamás, ¿no? Y cómo ver el ruido. Fíjense, aquí la CDC nos trata de explicar de alguna forma gráfica para entender esta parte de los decibelios, todo el aumento de los ruidos a nivel logarítmico. Pues miren, con 85 decibeles, el límite de 8 horas de exposición ubica o la podemos representar en esta bolita chiquitita, ¿sale? Por cada 3 decibeles, la energía se duplica. Vean cómo de la masa de esta bolita se duplicó con 88 decibeles a 4 horas de exposición. Inclusive ya bajamos la mitad del tiempo de exposición y así nos vamos al 91, bajando 2 horas, 94 una hora, y vean cómo va aumentando la masa de exposición hasta tener, miren nada más, 100 decibeles. El límite máximo permisible obviamente es de 15 minutos de exposición, porque vean la masa que representa la exposición a este ruido, ¿vale? Y que ni hablar, ¿no? De 106 decibeles, pues vean aquí comparado con la masa que se representa de esta bolita de 85 decibeles a algo que puede representarse en 106 decibeles, ¿sale? Entonces, espero que con esto podamos entender mejor lo del ruido de una forma gráfica, como lo podemos ver. Y ahora hablando específicamente de la pérdida auditiva por ruido, miren, hay dos grandes variables. La pérdida de la audición no inducida es una enfermedad compleja causada por interacción entre factores genéticos y ambientales, ¿sale? No tiene mucho que ver con la parte laboral. Yo ya tiene que ver mucho con la parte genética. Yo ya nací con susceptibilidades, o yo ya nací con problemas del oído, malformaciones congénitas, mi oído medio está mal, mi tímpano se perforó desde chiquillo, tengo otitis recurrentes, tengo un montón de condiciones genéticas que pierda yo mi oído,
y además en mi ambiente, ¿no? Les repito todo lo que nos podemos exponer extralaboral. Esta resulta por un trauma al epitelio de la parte sensitiva de la cóclea, hablando específicamente del órgano de Corti, y también metabólicamente por generación de especies de radicales libres, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que aquellos que tienen diabetes mal compensadas, hipertrigliceridemias principalmente o dislipidemias, tienen una mayor afinidad a hacer alteraciones del oído de esta carga, de la que le digo del PANI, de la audición no inducida, porque se va colapsando la circulación en la estría vascularis, que es una estrellita muy fina que se encuentra en la puntita de la cóclea. Imagínense ese vasito sanguíneo del tamaño y el grosor de su cabello, con cualquier mugre aumentando los milimoles de glucosa en su sangre o cualquier cifra de colesterol de triglicéridos, pues se tapa la estrella vascularis, empieza a generar una mala irrigación en la cóclea y eso va degenerando en automático todas las células del órgano de Corti a nivel de la cóclea. Y no tuvo que ver específicamente nada con la parte de la exposición laboral, ¿sale? Entonces, afortunadamente al principio esta pérdida de la audición no inducida, al principio puede tener cambios que llegan a ser potencialmente reversibles, como pues, cambiando estilos de vida, mejorando el nivel de colesterol, de triglicéridos, de azúcar, se le dan normalmente vasodilatadores o cualquier arreglo que pueda tener especialidad para la parte del oído que esté alterada y cambiando cualquier factor ambiental, ¿sale? La pérdida auditiva aguda por ruido pues, se debe a una exposición breve a un ruido que puede ser extremadamente intenso. Las lesiones de estallido, lo que les comentaba, lesión en el oído a partir de la generación de una sobrepresión. Estas también se pueden presentar por deterioro gradual de la audición como dificultad para entender el habla, ¿no? Y se acompaña normalmente de tinnitus. Recuerden que el tinnitus es un mecanismo que fisiológicamente es porque el órgano de Corti se sigue sobreestimulando y está produciendo un sonido que realmente no existe por esta destrucción que tuvieron las células a nivel del órgano de Corti y las células ciliadas, ¿no? Entonces, aquí miren algunas estadísticas interesantes de Nayos. El 67% del tiempo los trabajadores del cemento o los constructores están expuestos a niveles que superan el límite de exposición que recomienda Nayos. El 73% de trabajadores de la construcción están expuestos a este tipo de niveles y el 77% ingenieros de operaciones, yo lo traduzco también como operadores, están expuestos a niveles que superan el límite máximo permisible, o sea, están expuestos arriba de 85 decibeles, ¿sale? Recuerden que normalmente cuando tenemos alguna alteración en el oído, lo primero que hacemos, incluyéndonos, no solo hablo aquí por los ingenieros, es hay ruido, dale tapón auditivo. Hay ruido, hay más ruido, dale concha. Y hay un ruido todavía más cañón, dale tapón y concha, ¿no? Ya con eso ya la libramos. Ahí está. Ya lo protegí, ya le di su doble o triple protector de ruido que a la realidad realmente luego ni le sirve porque ni los capacitamos ni agarramos inclusive el mejor modelo para el tipo de ruido, ya sea en agudos o en graves. Pero eso sí, ya le di sus conchotas y ya está libre de ruido, ¿no? Lo primero que debemos de hacer, recuerden, siempre son ver la forma de hacer modificaciones en ingeniería. También podemos tener pérdida auditiva, que es por traumatismo físico. La causa son golpes, es la causa más común. Golpes ya sea en la infancia, la adultez, afuera, adentro. Han tenido, yo estoy seguro que ustedes han tenido trabajadores que se han golpeado su cabeza adentro, que han tenido traumatismo de cráneo, etcétera. Y los golpes originan una onda de presión en el cráneo que se transmite por el hueso y simplemente esta onda de presión transmitida por el hueso, recordando que el hueso, la vía sólida, es la que mejor transmite el sonido. Hay algunas otras causas en la parte laboral, como son caídas, explosiones, quemaduras por sustancias químicas, cáusticas que pudieron haber entrado ahí, adentro del oído, flamas que destruyen parte del pabellón o conducto auditivo externo, o inclusive la soldadura. ¿Sale? Entonces, miren, estas causas las podemos dividir en pérdida auditiva conductora y neurosensorial. La conductiva, por traumatismo o contusión directamente en esa zona, que puede llegar a generar un hemotímpano, introducción de objetos, proyección de objetos que llegan a penetrar la parte del oído externo, pueden llegar a romper todas esas estructuras, generan sangrados, generan lesiones importantes, ¿no?
Fíjense, quemaduras por soldadura. Acuérdense que esas chipitas a veces se les meten ahí a los soldadores. Si llega a la parte del tímpano, pues quema la membrana timpánica, la perfora y pueden llegar a generar inclusive infecciones crónicas. El barotrauma, que ocasiona que se acumula líquido o sangre detrás del tímpano. Barotrauma también lo podemos asociar mucho a aquellos trabajadores que se exponen a presiones ambientales, ya sea a alturas muy grandes, pero se asocia más a aquellos que hacen trabajos de inmersión, buzos, soldadores en profundidades, rescatistas de aguas, bomberos que rescatan cadáveres, aquellos que desasolvan, etcétera, pueden llegar a presentar barotrauma, ¿no? Recuerden rápidamente, la fisiopato es por cada 10 metros que me sumerjo, sube una atmósfera la presión en todo el organismo, se van comprimiendo los gases, principalmente el gas nitrógeno que está dentro de mi torrente circulatorio, y si yo hago una salida súbita, rápida, abrupta, sin darle chance a ir subiendo poco a poco según hasta el nivel de inmersión, las burbujas que primero se habían comprimido por este aumento en las atmósferas, al momento de yo subir rápidamente, pum, la burbuja se expande y por eso produce los embolismos, las embolias, o pueden llegar inclusive a producir que algunos órganos estallen, ¿vale? Por eso aquí el barotrauma, y con estos cambios de presiones y todo, pues es frecuente que se llegue a lastimar obviamente los oídos. Y ojo, la pérdida auditiva llega a persistir, si llega a persistir más de 3 meses, suele deberse a perforación del tímpano, ¿no? Y ahora tenemos la pérdida auditiva neurosensorial, es de las principales causas por traumatismo físico. De una vez le voy a dar, es pregunta de examen. La pérdida auditiva neurosensorial por traumatismo físico, la principal causa es la contusión craneal. Esto genera pues contusión, principalmente son contusiones laterales. También esto, fíjense que ya va a ser común en aquellos futbolistas donde van los dos cabezones por el mismo balón, el balón está en el aire, saltan, y obviamente uno de ellos tiene menor capacidad física para el salto o saltó antes de tiempo, hace el mecanismo de cabezazo y llegan a golpear frente, que es el hueso frontal, es de los huesos más fuertes, con la parte de la escama del temporal, y esto revienta, llega a generar fisuras o fracturas de cráneo. Llega a ser causas comunes en trabajadores que juegan fútbol, por eso la menciono, o pues cualquier tipo de traumatismo, principalmente en las caras laterales, huesos temporales. La escama es una zona muy débil que puede generar este tipo de contusión craneal. No estoy hablando ya de fractura, sino de contusión craneal, que esto hace que genere una concusión, que es cuando el cerebro se mueve para un lado, regresa, el cerebro golpea, genera edema en estas zonas anatómicas, se inflama el laberinto, puede generar vértigo transitorio, tinnitus e inclusive una pérdida posible de la audición de forma permanente. ¿Vale? Muy bien, pérdida auditiva por ototóxicos. La causa pues, es la exposición a sustancias que lesionan específicamente la parte nerviosa, la parte de la cóclea. La ototoxicidad es el efecto nocivo, que puede ser reversible o irreversible. Realmente la mayoría de esta pérdida llega a ser reversible. Todo depende del tiempo y la concentración de exposición a los ototóxicos, que se produce sobre el oído por diversas sustancias que afectarán el oído o al equilibrio. Ojo, o al equilibrio por esta parte anatómica que ya repasamos, que es la zona del laberinto. ¿Sale? Entonces, en su mayoría, las sustancias ototóxicas pues dañan las células pilosas, que está dentro del órgano de Corti, que es el sistema nervioso súper especializado, de forma directa, y es aquí cuando ya podemos hablar de un daño irreversible. ¿Sale? O que simplemente se pierde un poco el umbral auditivo manifestado clínicamente a través de una audiometría. Sustancias ototóxicas, compañeros, medicamentos como antibióticos, diuréticos, salicilatos, etcétera, son ototóxicos. Ahorita les vamos a mostrar una listita para que les dé remordimiento de conciencia de todo el mal que hemos hecho. Exposición a metales pesados, principalmente el mercurio. El mercurio, recuerden que tiene una predisposición, una afinidad exquisita por el sistema nervioso central. Exposiciones a cianuros, cianoacrilatos, acrilonitrilos, todo lo que tenga cianuros son ototóxicos. Solventes, benceno, anillos bencénicos. Acuérdense de aquí que son cadenas moleculares orgánicas volátiles, son
por excelencia ototóxicos, además que el benceno es cancerígeno, es leucemógeno por excelencia, exposiciones a yodo, a monóxido de carbono, por esta, se asocia más a esta pérdida en la oxigenación a través de la estría vascularis en la punta de la cóclea, solventes industriales, ¿no? Que habíamos dicho como estireno, tolueno, gileno, ortometapara-gileno, etcétera, ¿no? El tiner, aguarrás, son excelentes ototóxicos. Y en la industria de los trabajadores que estén tratados con algún medicamento tóxico o que manejen en sus áreas de trabajo cualquiera de estos metales pesados, solventes, etcétera, y además los exponemos a ruido, pues están en mayor riesgo de sufrir pérdida de la audición de una forma más rápida, ¿no? Entonces yo tengo a mis trabajadores en la caseta de pintura, donde la pintura es base solvente, utilizan tolueno y tiner, y además la propia pistola que genera la presión para la pintura genera más de 100 decibeles, pues ahí les estoy reventando el oído, ¿no? Sin dudarlo. Y además resulta que le duele la cabeza y pues le doy aspirina para el dolor de cabeza. Señores, están sentenciando a morir ese oído en una forma muy abrupta, ¿no? Entonces fíjense ahí para que seamos conscientes de lo que hacemos. Ototóxicos, fármacos. Aquí tenemos primero, perdónenme, en la parte de la industria, tolueno, gileno, estireno, tricloroetileno. De los metales, lo que decía el mercurio, el manganeso, ¿no? El manganeso, y luego calentamos manganeso, lo tenemos en tinas de fosfatizado y utilizamos mucho manganeso. Normalmente el manganeso se suple por el níquel en muchos procesos metalúrgicos, porque el níquel es cancerígeno, es 1A, cáncer de senos paranasales. Entonces decimos, vamos a meter el manganeso, pero pues el manganeso es ototóxico y además puede producir una enfermedad muy rara, bien interesante, que se llama la manganesosis, que es como una pseudo enfermedad de Parkinson, que es irreversible, aguas. El plomo, el arsénico, que es súper tóxico, el arsénico, exposición a gases, monóxido de carbono, cuidado con sus brigadistas, bomberos, etcétera, y el cianuro de hidrógeno, pues bueno, no se diga más, ¿no? Yo creo que aquí la exposición crónica al cianuro, más que ser ototóxico, genera la muerte, ¿no? Sales, pues los cianuros, ¿no? Y miren, de los fármacos ototóxicos, aminoglucósidos, yo creo que de los más usados son la gentamicina, la amicacina, la streptomicina. Yo recuerdo en mi servicio social, de los médicos que ya vivían ahí en las comunidades, la amicacina era para todo, daban amica o genta. Inclusive me tocó ver bebés con 8 inyecciones de genta, dosis tope, bebés de menos de un año, dándoles la gentamicina porque traía mocos, ¿no? Entonces, aguas con esto, que a la fecha la realidad es que lo seguimos haciendo, es una mala praxis. De los antibióticos macrólidos, miren, eritromicina, acitromicina. La acitro ahorita se puso de moda el COVID. Pues resulta que cualquiera con COVID, la acitromicina era la cura mágica para el COVID y le estuvimos dando a destajo, ¿no? Clindamicina, la llegamos a utilizar. También ahorita están utilizando mucho la Linco para infecciones de vías aéreas altas. Antibióticos glucopéptidos, la Banco y la Teico. La realidad es que en nuestro medio yo considero que rara vez la ocupamos, ¿no? Estos son más como hospitalario, de medicina interna. Otros, cloranfenicol, sí lo llegamos a utilizar seguido. Diuréticos, la Furo, es de los más comunes. Salicilatos, miren, simplemente la aspirina es un excelente destructor de la cóclea. Antimaláricos, que también se puso mucho de moda, ¿no? La hidroxicloroquina. Los citostáticos son más pues, de uso anticancerosos, ¿no? La verdad, dudo mucho que nosotros los ocupemos, pero sí podemos tener pacientes que los estén consumiendo y por alguna razón, si está en un área de trabajo donde está expuesto a ruido, pues imagínense el daño que podemos generar. Está expuesto a su vez a otros ototóxicos industriales, bloqueadores beta, el propanolol, que es de lo que más usamos, y pues ya la imipramina, ¿no? Podría ser la imipramina, que son de los que más ocupamos, ¿sale? Entonces, ototoxicidad, la toxicidad aguda se produce una alteración de los potenciales de acción de la cóclea y la crónica llega a ser irreversible porque ya hay una degradación en las células pilosas. Recuerden que hay 3 y 1. Las primeras 3 del órgano de Corti son las primeras que llegan a destruir y ya cuando se empieza a alterar nuestro último bastión, que son las celulitas de la relación A1, las que están en la parte más interna, ya valió. Ya no hay absolutamente nada más que hacer.
¿Sale? Repito aquí, metales, manganeso, mercurio, plomo, solventes, quileno, estireno y tolueno son los más usados, y gases, monóxido de carbono y cianuro de hidrógeno. De los fármacos, repito, streptomicina, neomicina, genta y amica. De los macrólidos, la citromicina, cuidado, compañeros médicos, que ahorita la estamos recetando como si fuera bolillito caliente. Los antineoplásicos, aguas con aquellos pacientes trabajadores que estén utilizando cisplatino o carboplatino. Y pues, los salicilatos, ¿no? Que a veces les dejamos, en vez de la aspirinita Protec de 100 miligramos, he bebido pacientes que les dejan la de 500, ¿no? Una diario antes de dormir durante un mes como cardioprotector. Aspirina de 500 miligramos, aguas, aguas, aguas. Inclusive manejamos las dosis de 3.25 al día. Pueden generar hipoacusia o acúfenos, más la gastritis, ¿no? Medicamentosa que pueden generar. Entonces, pues bueno, compañeros, hasta aquí este tema. La verdad es que es muy, muy interesante lo de la pérdida auditiva. Es todo un mundo lo de la audiometría. Realmente yo les invito a que tomemos certificaciones del CAOH, CAOH, certificaciones, cualquier otra certificación internacional. España tiene varias. Los institutos de audiología aquí de México también tienen varias certificaciones, porque es un tema por demás interesante que además es el pan de cada día de la medicina del trabajo. ¿Sale? Entonces los quiero dejar con esta reflexión. La pérdida auditiva laboral puede ser prevenible, actúa. Es el mensaje que yo les pido, ¿sale? ¿Cómo puede ser prevenible la pérdida auditiva? ¿Cómo? Pues primero identificando sus áreas de trabajo, midan cuántos decibeles hay de los trabajadores. Aquellos que estén expuestos a más de 85, ya métanlos a sus programas, háganle sus audiometrías, no solo la anual, ¿no? Que pide la NOM, háganle su audiometría semestral o trimestral. Y si ya empiezan a detectar cambios interesantes, pues empiecen primero a la persona, ¿no? Traten de reubicarlo, mejoren la parte de ingeniería, sería lo ideal, ¿no? O sea, sellar la parte de alguna forma en la ingeniería. Si no se puede, hagan cambios administrativos, reubíquenlos a ellos, no den tiempos extras, no eviten mucho el rolarlos, ¿no? Lo voy a dejar ahí 6 meses y después lo rolo una semana a un lugar donde no haya. Son las partes administrativas que les recomiendo que puedan hacer. Levanten la mano, manden oficios a Capital Humano. Oiga, Capital Humano, de esta área tengo ya todos estos 10, 15, 60 pelados que tienen ya daño en su oído. Necesito que hagamos algo con esta gente. Involucren, les voy a dar un mal consejo, si pueden, involucren un poco al sindicato. Aguas con esto porque puede ser una moneda de dos caras, para que sí se proteja de una mejor forma a los trabajadores. Y por último, ya vean cuál es el mejor EPP que les puedo proporcionar. Hay un montón de variedades de conchas, hay un montón de variedades de tipo de tapones. A la fecha se considera que el taponcito esponjita amarillo desechable es el que mayor protección nos puede dar en cobertura de decibelios. Las conchas auditivas también deben de ser específicas si se van para frecuencias graves o agudas. La marca de la concha también tiene que ver mucho. La comodidad, el peso que siente el trabajador con la concha. Hay muchas cosas que hay que meterse ya más a fondo, que lo deben de trabajar con el resto de los especialistas de seguridad y al menos nosotros para la parte médica investiguen bien todos los antecedentes, hagan buenas otoscopías, hagan buenos audios, no metan enmascaramiento cuando hagan audiometría aérea, pregunten bien cómo se debe hacer, verifíquenla. Les doy otro tip, antes de hacer una bendita audiometría, lo ideal, entiendo que a veces no se puede, es que tengan un ayuno auditivo de al menos 14 horas. Entonces, oye, compadre, vete a descansar el sábado, descánsame, ya trabajaste media jornada, descánsame todo el resto del sábado, todo el lunes, todo el domingo y el lunes, ahí es buen momento para agarrarte y hacerte una buena audiometría. ¿Sale? Entonces, muy bien, vamos a arrancarnos con las preguntas. Dice, hola doctor, buenas tardes, la liga del examen me manda anterior, LIG me manda lesiones oculares, me sale que ya lo respondí. Ok, perfecto. Creo que estas preguntas, Lick, no sé si Hola, me denme un puedas. segundo y reviso que haya mandado el correcto, una disculpa. Mientras, si quieren preguntarle algo adicional al doctor Alvarado. Sí, Lick, gracias. No sé si tengan alguna duda.
Compañeros, ¿les puedo ayudar en algo más sobre este tema? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien por ahí que quiera participar, que nos quiera contar algún caso? ¿Que tenga alguna duda específica sobre la técnica, sobre la exposición laboral? ¿Alguien que quiera compartirnos? Ah, muy bien, dice, las Justo variantes estaba en silencio. anatómicas. Ah, perdón, Liz. No te preocupes. Estaba en silencio yo leyéndote. Las variantes anatómicas pueden interferir en una buena audiometría y ¿cuáles serían las más comunes? Ah, muy bien, claro que sí. Mire, de las variantes anatómicas, primero, claro que sí pueden interferir, ¿no? En la audiometría. Voy a hablar de un ejemplo muy sencillo. Cualquier alteración en el pabellón ya puede generar no una adecuada transmisión o recopilación de ondas sonoras, hablando de presión de aire, como aquellas pérdidas de pabellón auricular, puede ser por malformación, por trauma, por quemadura. Recuerden que los quemados luego les queda ahí hasta el hoyito tapado, ¿no? Hay quienes tienen malformaciones congénitas donde solo tienen el orificio del conducto auditivo externo y desde aquí ya puede haber alguna alteración importante. Otra, que ya ser de las más comunes, conductos auditivos estrechos, que además de que les generan muchos síntomas al paciente, les genera mucho dolor y infecciones recurrentes, el conducto estrecho hace que disminuya también la entrada adecuada de la onda sonora hasta el tímpano. Hay otras variables anatómicas también muy comunes, son perforaciones timpánicas, menos comunes, alteraciones ya sea de la trompa de Eustaquio o del oído medio, háblese de ageusia de huesecillos o luxaciones de huesecillos, que esto realmente es ya muy difícil diagnosticar. Cuando ustedes ya ven alguna alteración y si quieren darle seguimiento al paciente, lo pueden mandar a hacer el resto de las pruebas que les comentaba, principalmente la del reflejo estapedial o la timpanometría, que es ahí exactamente donde podemos ver qué es este tipo de alteración, ¿no? Entonces, recuerden que alteración anatómica, y más que anatómica, yo lo diría fisiopatológica más común, infecciones, ¿vale? Una bendita infección o un buen tapón de otocerumen les va a arruinar de todo a todo su audiometría, ¿vale? Entonces, sí, pude contestar a la compañera Diana Giuseppe. Muchas gracias. Igual nos preguntan, ahí no viene el nombre de la persona, pero si recomienda realizar lavado óptico o ótico, no sé si fue un error de Ah, muy dedo, y bien. la aplicación de soldrín ótico. Creo que sí es ótico, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Claro, miren, la primera recomendación es, si saben hacer el lavado y de veras saben hacerlo, o sea, tomé un curso, tengo técnica, roté quién sabe cuántos meses en algún servicio de otorrino y me enseñaron, soy un máster, háganlo. Si no, compañeros, no se metan en broncas. Primero, para hacer un buen lavado óptico, saben que necesitaba una especie de dilatador. Segundo, necesito el succionador, necesito mis legras. Hay que hacerlo con cuidado para no generarle este vértigo, este nistagmus, ¿no? Por la inyección de la agüita que pueda tener. Recuerden que la vieja escuela nos decía, cargo mis jeringas, mis jeringas de 30, 40, mi jeringa está septo, le doy sus jeringazos, remuevo el de este y se lo voy sacando ahí con una, como pueda, o solito dejo que salga, ¿no? Entonces realmente eso ya no se utiliza porque además está asociado a mayor prevalencia de lesiones del tímpano, inclusive del oído medio. Miren, me ha tocado ver a mí personas, ¿no? Que dicen, oye, ¿sabes que traes un taponzote? Si ya está crónico, está muy feo, no está ni removible ni blando, vete a ver un experto, ¿no? Y se les hace más fácil ver al médico que ustedes quieran ahí de la farmacia, no tiene ni la técnica ni el instrumental, agarra una aguja, empieza a tallar alrededor del otocerumen, del tapón, lo empieza a tallar, lo empieza a romper, se le va la aguja, rasga toda la parte interna del oído interno, que además es dolorosísimo. Me ha tocado inclusive que cuando entra la aguja, se les va la aguja y perforan la membrana timpánica, ¿no?
Esto, compañeros, pues los hace ya responsables de una mala praxis que no los exime de responsabilidad legal. Entonces, yo les sugiero de todas, mejor mándenlos a un otorrino que les haga un buen lavado y además utilizan ellos, les digo que los instrumentos adecuados, les ponen ahí vaselina, y les ponen agüita oxigenada. Ellos son expertos, pues, en eso. Utilizan sus legritas y todo y al final pueden utilizar el Soldrin. Pues si no está indicado, yo sugiero que no lo hagan, ¿no? Un buen lavado óptico se hace así, nada más con medios físicos y listo. Queda más que perfecto. De hecho, se recomienda que lo hagamos una vez al año, ¿sale? Entonces, dentro de todo lo que hagan, agarren a sus trabajadores y díganle, oye, cuate, debes de ir una vez al año a que te hagan un buen lavado óptico. Así como vamos al dentista, ¿no? A hacernos una limpieza bucal o a limpiarnos ahí algo que pudiera estar mal, pues es importante ir al otorrino para que nos haga ahí un buen lavado de oídos, ¿sale? Dice, ¿recomienda la limpieza con los conos de papel o periódico encendidos? No, al menos yo no lo recomiendo, y menos con el periódico encendido. Esto del periódico encendido, ponerle el cigarrito ahí, lo único que hace es que de alguna forma sale el aire que pudiera estar atrapado, por decirlo de una forma, en el oído externo. Se habla también que puede haber un fenómeno de perfusión o de difusión a través de la membrana desde el oído medio y esto les ayuda como a destapar el oído, ¿no? Pero tiene otros riesgos y es como, como más holístico, ¿no? No es tanto médico científico. Entonces yo en lo particular, yo no se lo recomiendo, ahí ya cada quien, ¿no? Y dice, ¿qué recomendación nos puede dar para continuar haciendo audiometrías, manteniendo los protocolos de seguridad y evitar la transmisión de COVID en la empresa? Es porque la cabina es un espacio confinado que será compartido entre pacientes. Rosar Lysol es suficiente. Ah, qué buena pregunta, muy buena pregunta. Miren, eh, yo lo recomiendo ahorita por pandemia, no espirometría, sí audiometría. Sí audiometría, obviamente el paciente todo el tiempo con su alcohol gel o lo mandamos a lavar sus manitas, todo el bendito tiempo con su cubrebocas. Cuando salga el paciente de hacer su audiometría, es responsabilidad de ustedes desinfectar. Yo les recomiendo que utilicen dióxido de cloro nebulizado. Para mí es lo mejor que pueden utilizar para desinfectar no solo su cabina, sino el resto de sus consultorios, de sus servicios médicos. Ahorita ya hay muchas cadenas que venden, son unas pistolitas pequeñitas de mano, donde venden las tabletas de dióxido de cloro, venden los frascos de 100 tabletas, cada tableta se diluye en 1 litro de agua, les alcanza para un montón de llenado de frasquito de esa pistola. La pistola es muy sencilla, se conecta a la luz, se pone el volumen, ¿no? Se aumenta el volumen y empieza a salir el nebulizado de dióxido de cloro, le echan una rociada ahí, lo dejan unos 10-15 minutos y está listo para el siguiente paciente. ¿Sale? Esa sería una recomendación directa ahorita por lo de la pandemia y con eso lo pueden rociar inclusive a una distancia adecuada sobre su audiómetro, sobre los audífonos, sobre el marcador de la sonometría y les va a servir para desinfectar todas las áreas, ¿sale? Más, inclusive yo lo veo más beneficioso que el Lysol. Muy bien, Muchas pues bueno, gracias, no doctor. sé, sí, de nada. No sé si alguien más tenga alguna pregunta y si no, pues les agradezco mucho su tiempo. Espero que les haya servido de algo este repaso. Les agradezco nuevamente el esfuerzo por estar aquí con nosotros en esta clase y espero que les haya servido. Muchas gracias a todos. Gracias, Lick, por su atención y por ser la moderadora y que tengan buena tarde.